ahora, espérelo terminado. Estamos en un proceso, ¿ya? Estamos en un proceso. Bueno, ya prediqué medio mensaje. Con esto podría bajarme, pero voy a alargar otro poquito. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias por los hermanos que están presentes en este día. Gracias porque están acá, porque son parte de la familia de Dios. Gracias porque somos tus hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Entendemos, Señor, que necesitas que entendamos también nosotros qué es lo que tú hiciste por nosotros. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu bondad. Quiero que tu palabra sea una bendición ahora en cada uno de nosotros, Señor. Tu gozo es nuestra fortaleza y al oír tu palabra, Señor, nos llenamos de gozo y de alegría. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El título, porque en la mañana puse un título más largo. El mensaje de hoy día se llama Muerte, Sepultura y Resurrección. Está como para una película de terror, pero está lleno de contenido y de riqueza la palabra. Bueno, dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta que el título que decía muerte, sepultura y resurrección? Porque aquí nombra las tres partes. Cuando recién llegué a Chiloé, estamos hablando de en el año 85 llegamos a Chiloé. David está acá con nosotros. David, levanta la mano, un hijo de Huillinco. Yo lo presenté cuando era una guagua, todavía no nacía. Conocí a sus padres cuando tenían entre 5 o 6 años. Eran pequeñitos, vivían en un campo y el primer queso de campo me lo llevó su abuelo, un queso de campo que él mismo había hecho. Y cuando llegamos a la isla de Chiloé fue todo un fenómeno porque era como haber llegado a otro país, literalmente. Las costumbres, la cultura, la gastronomía, todo de Chiloé no tiene nada que ver con Santiago. Ellos tienen una gastronomía diferente, se come diferente. Lo que para nosotros es un plato tradicional, ellos en ese tiempo, ahora yo creo que ha cambiado un poquito, ni lo conocían, como los porotos con mazamorra, los porotos granados, porotos con pilco que le llamamos nosotros. Lo teníamos nosotros, las humitas, ellos no las conocen, el pastel de choclo para ellos era desconocido. O sea, comida que nosotros anhelábamos tener, ellos no la comían. La cazuela que hacemos nosotros es totalmente diferente. Allá se habla de una cazuela de chilota. Y bueno, a medida que llegamos allá, uno va conociendo la comida. Es una comida deliciosa, te engorda porque tiene muchas calorías. Y los milcaos, los chapaleles, el yoco, no sé, el asado de cordero, la lechuga es diferente. ¡Oh, qué rico, hermano! Un día los voy a invitar a todos para allá para que vamos a comer. Yo pago, ¿ya? Pero había un fenómeno en Chiloé cuando recién llegamos. Y este fenómeno era que estaban de moda dos cosas que eran lo más caro, lo con más plata. Uno era el pelillo, que su nombre científico es calminco, y la furia, la locura del loco. Habían otras locuras, pero el loco era lo que dejaba mucho dinero y también dejaba dinero el pelillo. ¿Qué era el pelillo? Una alga que desde que Adán nació hasta hace tal vez 40 años atrás era una alga completamente desconocida con todas sus riquezas. Que uno la veía, era como quien ve un cardo o una zarzamora, que lo único bueno que tenía la zarzamora es que da la mora. Pero esto, nada, era un pelillo, una alga que es parecido a un crin de caballo, un pelo de caballo, un crin de caballo, y que no tenía ningún valor para nosotros. Hasta que un día los japoneses, gente muy inteligente, aunque ellos dicen que no son inteligentes, que ellos son disciplinados y que la disciplina vence la inteligencia. Que la razón por la que nosotros no descubrimos porque no somos disciplinados, ellos son disciplinados. Personas que para nosotros son muy inteligentes, la verdad es que todos tenemos la misma capacidad de inteligencia, solo que ellos tienen una disciplina que nosotros no tenemos. Y bueno, ellos descubrieron, los japoneses, mucha riqueza en este pelillo que nosotros llamamos, ellos le llaman calmín, con nombre científico. Y un día alguien me dijo, esta alga, que es como un pelo de un crin de caballo,
hasta el día presente le sacan más de 26 productos, entre ellos remedio. Le sacaban plástico para hacer ropa incluso, remedios, nutrientes para el cabello, hacían, hermano, yo no me acuerdo, si voy a buscarlo, debería haberlo buscado antes, que se me ocurrió recién, una cantidad, por lo menos llevaban más de 26 productos. Cuando los hermanos iban, y la gente de Chiloé iban, hacían garfio, se compraban unos botes y los llenaban y sacaban suculentas riquezas de dinero. Después, hasta que se acabó, barrieron el mar con todo ese pelillo que no tenía ningún valor para nosotros. ¿Por qué les menciono esto? Porque toda la persona del Señor Jesús, cuando salieron de Egipto, la orden de Dios dada a Moisés es que tenían que comerse el cordero completo, con todo, con sus entrañas. O sea, no había que dejar nada del cordero. ¿Por qué? Porque todo el cordero tipificaba a la persona del Señor Jesucristo, que toda su vida era completamente aprovechable. O sea, recién acaba de decir la Camila que ella habla mucho de más de repente. Y tenemos que estar de acuerdo con eso, amén. Me refiero a que todos nosotros hablamos cosas de más. Todo, en realidad, nuestra vida no es 100% aprovechable. Pero la persona del Señor Jesucristo, todo. Él nunca dejó caer una palabra que no fuera provechosa. Toda palabra que salió de la boca del Señor era un tesoro. Él nunca habló una palabra de más, como lo que acabo de decir yo, como broma, es una palabra de más. En realidad, claro, puede romper tensiones y todo, pero el Señor Jesús, su vida entera era provechosa. Toda la vida del Señor Jesús es una vida llena de riquezas, pero que al igual que el calminco, al igual que el pelillo, que le llamaban en Chiloé, si no sabemos extraer su riqueza, no nos va a ser muy provechoso. Entonces, ¿por qué estaba también de acuerdo con lo que ella decía? Que usted no puede vivir una vida adecuada para el Señor si primero no sabe lo que Dios hizo para usted. El Evangelio consiste en que usted entienda lo que Dios hizo por usted y para usted. Sin esto, nadie puede vivir. El Evangelio no consiste en que Dios demanda del hombre. El Evangelio consiste en que el hombre entienda lo que Dios hizo por el hombre, lo que Dios hizo por nosotros. Y de esta manera, entonces nosotros respondemos en amor hacia Dios. Alguien me dijo hoy día, que seguramente está presente aquí, me duele que mi familia piense que ahora que llegué a esta iglesia, yo no sea una cristiana verdadera, sea prácticamente casi como una persona mundana. Y ella dijo, y yo sé que es así, porque es la experiencia de todos los que estamos acá, ahora yo soy más cristiana que antes, ahora yo amo más al Señor. Pero claro, a lo mejor alguno dirá, ellos son más mundanos, porque a lo mejor ya no son como antes la forma de vestir. Porque ayer escuché a un pastor y a lo mejor lo van a escuchar y me da lo mismo, y al final subió un pastor una frase que la encontré horrible y tenía ganas de decirle, por favor, en eso no consiste el Evangelio. Yo sé que Dios regula nuestra vida completa, todo nuestro ser, pero él dijo, antes que yo no era cristiano, yo usaba un aro, pero Dios cambió mi vida completamente. Hermano, hasta los mundanos pueden dejar de usar aro. Si la vida consistiera, hermano, en que antes te dejáis patillas a los Bernardo Higgins o a los Manuel Rodríguez, que una vez vino un predicador aquí y dijo, hermanitos mundanos, que se dejan esas patillitas mundanas. Patillas mundanas eran a los Bernardo Higgins, estaban de moda. O sea, si esta cuestión, si fuera eso un pecado grave, sale con una afeitada nomás, ¿cierto? Claro, o que las hermanas tenían que usar la falda hasta abajo, y como antiguamente en las iglesias por sus moños las conoceréis, y una vez una hermana dijo que no podía tener hijos, y esta joven se había hecho unos rulitos, que las mujeres de repente se echan una mano de gato. Por favor, nunca dejen de hacerlo, hermana. Si no quieren que la abandone el marido, échense el gato completo si quieren, pero no hay problema por eso, ¿ya? Ella dijo, cuando dejes de hacerte esos rulitos, entonces Dios te va a dar un hijo. Hermano, si Dios le diera un hijo y consistiera en no dejarse el rulito, y si ahora no hay problema, porque si una hermana tiene rulo, se alisa el pelo.
Habría que decirle, hermana, cuando dejes de alisarte el pelo. ¿Qué estupidez más grande? El evangelio no consiste en esas cuestiones. El evangelio es más profundo que eso. Cierto que cuando el Señor viene nos regula y hace algo en nuestro ser interno, Dios mío, qué fácil sería. Una vez le pedí a un pastor un favor y el pastor llegó y me lo hizo, era un buen tipo. Y me pidió, yo le fui a pedir él tenía un camión y que fuera a buscar unos palos, unas vigas para reforzar el lugar porque nuestra iglesia parecía palafito en la parte de atrás, que era todo un cerro, había que poner. Y él me acompañó al tiro, fue un buen hombre. Pero él me iba hablando, él del Señor. Y me dijo, pastor, y abrió la guantera del camión y sacó una bolsa plástica con esos chichas y pulseras plásticas que valen 100 pesos. Así. Y la vació y me dijo, mire, pecadores que se arrepintieron delante del Señor, me dijo. Ya ellos, una vez que se convirtieron, dejaron esto. Puras pulseras baratas de a 100 pesos. Y yo dije, Dios mío, pastor, lo noto un hombre muy sincero, un hombre generoso. Pero si él piensa que arrepentirse es dejar sus pulseras, hermano, aquí delante del altar, eso es todo. Qué horrible el evangelio. Qué horrible es presentar a Dios de esa manera. Y toman textos bíblicos aislados que no corresponden. Pero el evangelio consiste en que nosotros sepamos qué es lo que significa Dios para nosotros. Cuando Dios llega a nuestra vida, el cambio se hace interior. Ahora, si Dios quiere cambiar algunas cuestiones de nosotros que nos vestimos, que lo haga Él en forma personal con cada uno de nosotros. Y claro, nadie se viste aquí de una manera que nosotros pudiéramos decir que esta persona es inmoral. Porque yo me acercaría a esta persona y diría, no puedes vestir así. Pero la verdad, hermano, que eso es una forma muy superficial de mostrar el evangelio. Ahora, cada aspecto en la vida del Señor, cuando Él vino, tiene inmensas riquezas para nosotros. Y debemos presentárselas al pueblo para que la gente conozca qué es lo que Dios significa y qué es lo que Cristo significa para nosotros. Por eso el Señor es tan especial. Tal vez este es el único lugar donde usted ha escuchado que el Señor se puede disfrutar. Llegó a esta iglesia y lo que más habla, hermano, que es tan disfrutable el Señor. Y pareciera una exageración, pero cada vez que escuchamos la palabra y lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros, es tan disfrutable su persona. Aquí lo amamos porque lo amamos. Aquí disfrutamos a Cristo por lo que Él significa para nosotros. Entonces, toda su vida está llena de riqueza. Y aquí vamos a hablar de 3 cosas rápidamente nada más. La primera es la muerte del Señor Jesús. Qué horrible que estos días de fiestas patrias haya tanta gente enlutada. Hasta ayer habían 19 personas muertas. No sé cuántas personas más van a morir en estas fiestas solamente de regreso. En Chillán nada más había un tremendo taco ayer en el regreso porque un peatón, seguramente curado, se le ocurrió pasar y murió. Una muerte horrible, una muerte horrenda. Encontramos gente que muere y es una pérdida para la familia, una pérdida para él. Pero la muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte, fue una muerte planeada. Nadie planea su muerte. Puedes planear tu matrimonio, puedes planear que vas a una profesión, puedes planificar salir de paseo, pero ninguno de ustedes planifica su muerte, ¿o sí? A ver, usted dirá, hermano, necesito que me haga esto. Pero, pastor, voy a revisar mi agenda, a lo mejor tengo planeada mi muerte y a lo mejor no alcanzo a llegar ahí. ¿Hay alguno que haya planeado su muerte? No, ninguno. Es más, nunca te ves dentro de un cajón, siempre te ves fuera de él. Cuando vamos a un velorio, ¿no es cierto? Que a los hermanos les encanta incluso mirar los muertos. Que son... Y ven al muerto ahí y dicen, ¡ay, qué muerte más linda que tuvo! ¿Cómo va a ser muerte linda? Mírale la sonrisa y el tío está... No puedes ver un muerto y encontrar que murió bonito, hermano. Todos morimos feos. Yo todavía no encuentro un muerto bonito. Uno por condescender con la familia. Mire su sonrisa, murió con una sonrisa y el tipo tiene los ojos hundidos y pálido. ¿Cómo va a ser linda la muerte? La muerte es horrible. Dios la odiaba. Cada vez que se encontraba con un muerto lo resucitaba por lo mismo. Él no resistía a la muerte. Así que muerto que se le cruzaba, muerto que resucitaba al Señor. Porque era una ofensa que el Señor Jesucristo tuviera ¿Usted cree que el Señor alguna vez fue a un velorio? La única razón por qué fue a un velorio fue porque tenía ganas de resucitar al muerto. ¡Aleluya! Hermano, donde hay religión hay muerte. Si una iglesia está religiosa y hay muerte, Dios no quiere estar ahí. Así que cada vez que venimos acá, venimos a una fiesta. Amén. A una fiesta. Amén. Gracias, Señor. Sin embargo, la muerte del Señor sí fue planeada por el Padre. Él planeó la muerte.
Y es más, nosotros nos preguntamos, ¿para qué nacimos? Bueno, el Señor sabía que Él nació para morir en la cruz. Nació como hombre, porque como Dios nunca nació. Él nació para morir. Y esto debe ser un motivo de gozo para nosotros, que el Señor vino a morir por nosotros. Hay gente que se recuerda de la muerte del Señor con mucho dolor y sufrimiento. Y yo me acuerdo que la primera vez, hermano, que estaba recién convertido y se me ocurrió ir a ver la muerte y resurrección del Señor Jesús a un cine, hermano. Y estaba la Nadia al lado mío. Y cuando veo que le estaban golpeando al Señor, yo lloraba, pero me tuve que tapar la boca. Y la Nadia estaba tan nerviosa porque era muy escandaloso. Yo lloraba. Dios mío, Señor. Era una cuestión impresionante. No sé si alguna vez a ustedes les pasó, pero a mí me pasó esa cuestión y yo de ahí nunca más quise ir a ver ni una película del Señor Jesús que haya muerto. Además que ahora no lo encuentro parecido tampoco a ese tipo que lo pusieron ahí. Ya no veo. Pastor, ¿quiere ver la película de Resurrección? No quiero ver ni una cuestión. No quiero ver nada porque ese tipo no es el Señor. Pero sí me causó un impacto grande. Ahora, lo que sí entendí después, que la muerte de Cristo era una alegría para mí. Porque si el Señor no moría en la cruz, yo seguía en mis pecados. Por eso dice el texto al principio, porque primeramente he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. O sea, el Señor murió conforme a la Escritura. Y en su muerte el Señor ni siquiera aceptó un sedante. Cuando le quisieron dar el vino mezclado con el vinagre, con perfume, que era como un sedante para sedarse, Él dijo que no. Él tenía que sufrir todo el sufrimiento que nosotros debiéramos haber llevado. O sea, nosotros merecíamos esa muerte, pero Él la llevó porque nos amaba. O sea, no hay amor más grande que esto. Entonces, cuando la hermana Camila dijo eso, no es una exageración pensar que Cristo murió por nosotros y que Él nos ama con obsesión. Sí, porque la Escritura dice que Dios nos anhela ardientemente, nos desea ardientemente. Él nos ama de esa manera. Tal vez nosotros somos fríos para amar a Dios. Dios no, Dios nos ama con obsesión, con un amor ardiente. Y además Él nos anhela ardientemente. Para Dios es un deleite ver nuestro cultivo, nuestro crecimiento. Cuando vamos avanzando, Él no nos mira como nos vemos nosotros, un montón de fracasados que hemos fallado tantas veces. El Señor nos ve en una carrera. Él nos ve ya de una manera totalmente diferente como nosotros nos vemos. Está trabajando en nosotros. Lento, pero está trabajando. Y en algunos colaboran un poco más. Él no nos ve como el diablo dice que somos, fracasados. No, Él no nos ve de esa manera, porque su muerte entonces sería un fracaso. Por otro lado, hermano, la muerte del Señor Jesucristo nos enseña una cosa. Hermano, y yo lo dije en la mañana y ahora lo voy a decir no, porque se los presté en la mañana nomás, se los robé a ustedes para darlo de la mañana. Cuando recién me convertí, no era convertido. Me acuerdo que estábamos jugábamos a los dados, ya no se juega tanto a las cartas, jugamos a la rayuela, a la pichanga, hasta que de repente aparecía una fila grande de hermanos de 2 en 2, pentecostales que salían a predicar. Y ya nosotros sentíamos mucho respeto por los cristianos, así que todos en silencio, parábamos de jugar, de decir garabato por los minutos que estuvieran ahí, después íbamos a seguir nuestra vida. Y me acuerdo que llegaba algunas predicaciones, citaban textos bíblicos y entre otras cosas decían, si tú tienes problemas, Dios vino para solucionar tus problemas. Si tú me acuerdo una vez un hermano le dijo, mire su negocio como está vacío, no le ha ido bien, si usted se entrega a Cristo, Dios va a llenar este negocio. Entonces era como un Cristo de las ofertas. Si tú vienes a Cristo y tienes problemas matrimoniales, Dios te va a solucionar los problemas matrimoniales. Y claro, era el Cristo de la oferta. Después cuando llegué al Evangelio, entendí que ese era un error. Porque Dios no vino a solucionar nuestros problemas. Él no vino a eso. Él vino a salvarnos a nosotros que éramos el problema. Porque en el fondo, usted, hermano, no tiene problema. Usted mismo es el problema. Aleluya, si usted no reconoce que usted mismo es el problema, porque los problemas que nos vienen es porque estamos apartados del Señor y las decisiones que tomamos las tomamos sin el Señor. Así que el problema soy yo. Entonces, el Señor vino a morir en la cruz y de paso me llevó consigo a la muerte
para que yo, el problema, muriera también juntamente con él. Porque cuando Dios mata a alguien, cuando no hay remedio. Por ejemplo, si existiera la pena de muerte en Chile, ¿sabe por qué se aplica la pena de muerte? Porque se entiende que el pecado, los asesinatos, las cosas que cometió son tan graves que este tipo no hay esperanza para él. Porque, ¿por qué le dan 5 años de cárcel a un hombre esperando que esos 5 años le sirvan de lección para que no vuelva a delinquir? Pero cuando ya no hay esperanza en el tipo, pena de muerte. En Estados Unidos todavía se aplica la pena de muerte. Porque dicen, esta persona ya no tiene remedio. Bueno, ¿por qué Dios nos llevó a la muerte con él? Porque vio que no teníamos remedio. O sea, estos tipos no cambian, dijo el Señor. Cuando nos miró, dijo, estos no cambian. ¿Cree usted eso? No está muy convencido. ¿Usted cree que puede cambiar? No podemos cambiar. Entonces el Señor dijo, bueno, vamos a hacer algo, dijo. Voy a morir en la cruz. Pero juntamente yo no voy a morir solo. Lea Romanos 6, el verso 3 en adelante, y también Gálatas 2:20. Dice que el Señor nos crucificó juntamente con Él. Y sepultó nuestra vida natural, nuestra vieja naturaleza. La sepultó porque no tiene remedio. Y cuando nos sepultó, nos hizo nacer de nuevo. O sea, ¿qué es lo que hizo el Señor? Metió una nueva vida, que Él mismo, morando en nosotros, pero con todos el vivir humano. O sea, Cristo experimentó el vivir humano aquí en la tierra, vivió y experimentó todo. Fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Pasó hambre, sufrimiento, soledad, rechazo, no tenía que comer a veces. Estaba totalmente, vivió una vida entregada a Dios. Y esa vida que vivió aquí y que fue a la cruz, que experimentó todo lo que nosotros también experimentamos, se metió dentro de nosotros. La diferencia es que Él vivió esa vida victoriosamente. Y ahora cuando yo estoy en la persona del Hijo de Dios, puedo vivir una vida victoriosa, como la que Cristo vivió en la cruz, o sea, en la tierra cuando estuvo aquí con nosotros. Amén. Aplauda con ganas. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso Pablo lo que más anhelaba era ser hallado en Cristo. Pablo no le importaba lo que nos importa a nosotros. Hermano, tenemos que vivir en santidad. Estamos de acuerdo, pero el Señor, a Pablo no le importaba vivir en santidad. Ya, algunos se van a enojar conmigo ahora, pero no importa, después se va a arreglar en el camino. Ser recto, no. A Pablo no le importaba ser un hombre recto. ¿Pero cómo no le importaba? No, porque ya lo era antes cuando era mundano. Dice que en cuanto a la ley era irreprensible. ¿Podría usted alguno decir que antes de convertirse acá era irreprensible? Algunos se están riendo solo. No, ustedes no eran irreprensibles. De hecho, éramos bastante reprendibles, ¿cierto? Pablo lo era y sin embargo dijo basura para ser hallado en Cristo. Cuando estamos en Cristo podemos vivir una vida de santidad porque estamos en Cristo. En Cristo podemos ser rectos. Que la rectitud nuestra no dependa de nosotros mismos, sino que venga de la persona del Hijo de Dios. Por eso aquí llevamos a la gente que disfrute a Cristo, que ame a Cristo. No ponga su mirada en sus defectos, ni en sus errores. No ponga su mirada en lo que usted experimenta en su interior. Si usted pone la mirada a eso, es que usted no cree que Cristo ya lo mató. Entonces, jamás haga introspección y diga, voy a hacer un autoanálisis de mi vida. Va a salir perdiendo, hermano. Mejor diga, mi vida está escondida en Cristo. Yo soy lo que Cristo dice que soy. Y Él dice que yo soy una nueva criatura y que estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo voy a citar ese texto más adelante. Con su muerte, el sacrificio derramando su sangre en la cruz, tenemos el camino limpio y nuevo. No hay otro camino. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan 14:6, creo que es uno de los textos más conocidos. Yo no tengo un texto bíblico para mostrárselo, porque esto lo saben los judíos. No sé cómo lo saben los judíos. ¿Sabe? En el desierto había un tabernáculo. ¿Alguna vez habían escuchado del tabernáculo? Que fue hecho en el desierto. Es una figura de Cristo. El tabernáculo es una figura de Cristo. Obvio también es una figura de la iglesia, pero es una figura de Cristo. Entonces, habían 3 puertas. La primera puerta era para entrar al patio exterior, donde se hacían los sacrificios. La primera puerta. Había una segunda puerta para entrar al lugar santo.
Y había una tercera puerta que no era puerta, sino que era un velo, el lugar santísimo. Y no sé de dónde lo sacan los judíos, porque yo he tratado de investigar. La primera puerta se llamaba el camino, y esa puerta representaba a Cristo. O sea, cuando usted entraba al patio exterior donde se hacían los sacrificios, se llamaba el camino. Después había que entrar al lugar santo, que es donde entraban los sacerdotes. No, nadie más podía entrar, los sacerdotes. Bueno, ahora nosotros tenemos acceso, después lo vamos a ver. Y esa puerta se llamaba la verdad. Y también era una figura de la persona del Señor Jesús. Y la tercera puerta, que era un velo, que era el lugar santísimo donde moraba Dios, y que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y tenía que entrar muy santificado. De hecho, lo amarraban a una cuerda, porque si el tipo entraba mal santificado, se moría, y nadie podía entrar a recuperarlo. Así que después lo tiraban con un cordelito. No se dice, no hay mención en la Escritura que haya muerto alguno. Quiere decir que todos entraron cubiertos por la sangre del Señor y santificados. Esa última se llamaba la vida. Entonces, cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, los judíos entendieron lo que el Señor estaba diciendo. Tú eres la puerta para entrar al patio exterior, al lugar santo y al lugar santísimo. Eso fue lo que Cristo dijo, y los judíos lo entendieron. Sabían perfectamente lo que estaba diciendo cuando Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, Cristo era el tabernáculo mismo. Entonces, para entrar en Dios había que entrar por el camino, por la verdad y por la vida. Jesucristo lo era. En su muerte el Señor nos abrió la puerta. Bueno, el velo ustedes saben que se abrió y ahora podemos entrar nosotros al lugar santísimo. Pero lo segundo es que Él dijo que Él había muerto en su sepultura, también tenía una sepultura. ¿Y de qué sirve la sepultura? ¿Quién no ha estado en una sepultura? Cuando enterramos al muerto y le empezamos a tirar tierra en caso que esté en tierra. ¿Qué provecho tiene eso? Solamente hay lágrimas. Se está muriendo, es la última vez, dice, vamos a dejarlo en la última morada. Son las palabras que se dicen. Y ahí dejamos su cuerpo hasta que un día el Señor venga a resucitarlo. Pero la sepultura del Señor Jesucristo para nosotros tiene un provecho increíble. Porque también dice la Escritura que fuimos sepultados juntamente con Él. Esta es una noticia extraordinaria para nosotros. Tenemos un pasado que nos atormenta. ¿Quién tiene un pasado que nos atormenta? ¿Quién no lo tiene? Es más, ayer pudiste haber hecho cosas que quisiera que se sepulten. Ayer nomás. Pero cuando el Señor habla de que nos sepultó juntamente, nos sepultó con nuestro pasado. Todos los que hemos hecho cuestiones que nos avergüenzan, debiéramos estar saltando de alegría, hermanos, porque el Señor dice, no solamente sepulté tu viejo hombre, sepulté con pasado y todo. O sea, todo nuestro pasado vergonzoso está sepultado. Y que cuando lleguemos arriba no hay ni una vergüenza. Así es, no hay ni una vergüenza para los hijos de Dios, porque no hemos sido llamados para ser avergonzados, porque el Señor sepultó todo nuestro pasado. Incluye los pecados que cometimos siendo inconversos como siendo cristianos. Este es un tema que se ha debatido para algunos que creen que el Señor murió por los pecados pasados, pero no por los presentes ni por los futuros. Hermano, no me avergüenzo de decir que Cristo murió en la cruz por los pecados pasados, presentes y los que va a cometer en unos días más. También murió por ellos en la cruz del Calvario. Él no se le escapó nada, porque en su muerte incluyó toda nuestra vida natural. Nos faltará el que diga, entonces pastor, algunos van a pensar que pueden pecar tranquilamente. Ese es un bastardo, un canalla. Ningún hijo que ama a Dios va a pensar que puede pecar voluntariamente. Total, ya el Señor murió en la cruz. Ni lo intente, hermano, por favor. ¿Qué hijo normal que ama al Señor va a pensar así? Solo un canalla nomás. Pues esa palabra es mía, por si acaso, hermano. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que no tiene futuro. De nuevo, aunque está grabada ya. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que no tiene futuro. Cuando el Señor dijo que todo
los que están en Cristo son nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Y que cuando lleguemos al Señor no habrá conciencia de pecado. El Señor nos va a formatear y se va a borrar toda nuestra memoria y no nos vamos a acordar de nada de lo que cuando vivimos aquí en la tierra. No, hermano, lo que quiere decir, sí te vas a acordar de todas las cosas, pero en el nuevo hombre, en ese nuevo hombre, desde el día que tú recibiste a Cristo, nunca has pecado. ¿Sabes cuándo tú pecas? Cuando te sales del nuevo hombre y estás en el viejo hombre, el cual ya fue crucificado. Por eso en el cielo, cuando lleguemos arriba, aunque nos vamos a acordar de todas las cosas, nos vamos a dar cuenta que el que pecó fue ese viejo hombre que fue crucificado por el Señor. Si no entendemos esto, no sabemos lo que significa buenas nuevas de salvación. Porque la gente dice, hermano, el evangelio es buenas noticias, buenas nuevas de salvación. ¿Qué? Que si no camináis derecho te vayas al lago de fuego. Eso no son buenas noticias. ¿Sonríe que Jesús te ama? No. Esas no son buenas noticias. Y yo he notado que cuando a una persona se le predica el evangelio de buenas nuevas, vive una vida más santa, más recta y sirve a Dios por amor. Cuando hay gente que te obliga a diezmar, por ejemplo, ¿el diezmo es del Antiguo Testamento o es del Nuevo Testamento? El diezmo es antes de la ley, en la ley y después de la ley. La diferencia está que la persona que diezma en el Nuevo Testamento lo debe hacer por amor, no por ley, no por obligación. Nadie debe obligar a nadie a diezmar. Cuando la gente diezma, lo hace porque ama a Dios y lo hace como un acto de adoración. Por eso cuando lo da, da lo primero y es para Dios. Nadie te debe obligar a diezmar. Si alguien te obliga a diezmar, ya no es por amor. Lo que se cambió fue el principio de la ley. Entonces cuando tú entiendes que lo que haces, lo haces como un acto de amor y no por la ley, citando textos del Antiguo Testamento que maldito soy con maldición, vos, toda la nación, me habéis robado. Y a mí me gusta ese texto, me gustaría citarlo a los hermanos, pero no es verdad. Para amenazar a los hermanos, porque igual me dan ganas de meterles miedo. Pero después entiendo que eso no es cierto. Eso fue en el Antiguo Testamento cuando estaban bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Entonces todo lo que hacemos, venir a las reuniones es por amor. Cuando ofrendamos o diezmamos es por amor. ¿Por qué lo hacemos? Porque te amo, Señor. Es un acto de adoración hacia tu persona. Amén. Gracias, Señor, por eso. No son pocos los hombres y mujeres que viven atormentados por su pasado y viven huyendo de ello y tratando de ocultar su vergüenza. Esto afecta gravemente su vivir presente, afecta su futuro, pues siempre están mirando hacia atrás los errores que cometieron. Hermano, deja de mirar tus errores que cometieron, porque esos mismos errores te hicieron más sabio, te hicieron más humilde y aceptar mayormente la gracia de Dios. Olvídate de tu pasado porque ya no lo puedes cambiar, pero puedes cambiar tu futuro a través de los errores que cometiste en el pasado, en el Señor Jesucristo. Amén. No intente cambiar su pasado, es una estupidez. Porque Dios permite que pasemos por experiencias dolorosas para hacernos más sensibles, más humanos, más comprensivos, más tiernos cuando le hablamos a la otra gente entendiendo los errores que cometimos nosotros. Un gran error de los adultos es olvidar todas las tonteras que hicieron cuando eran jóvenes y tratando de hacer que sus hijos vivan una vida diferente que ellos no pudieron evitar. Amén. No debemos de hacer eso. Cuando Caín pecó y rehusó arrepentirse, Dios le dijo que el mundo sería un fugitivo errante. Esa es la condición de la mayoría de la gente. Nunca llega al final de su destino. Se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Allí está el final de nuestro destino. Serás un pecador, un errante. Andan la gente del mundo como un errante. Así viven ellos, sin morada, no tienen un lugar fijo. Siempre están esperando algo que va a venir a salvarles un día de su situación, de su condición. Cuando llegamos a Cristo, llegamos al final de nuestro destino. Este es el fin. Descansamos en el Señor ahora. No es necesario, hermano, atormentarnos por nuestro pasado. Nunca debemos olvidar que no es necesario. El Señor convirtió a un asesino llamado Moisés en el gran libertador de Israel. Y a una prostituta llamada Rahab
está en la lista de los héroes de la fe. Qué bueno, hermano, que el Señor puso esta gente ahí en la Biblia, porque me da esperanza. Porque si hubiera puesto a puros tipos buenos, no tengo ni una posibilidad. Pero Rahab la ramera está en la lista de los héroes de la fe, hermano, y ella es la tatarabuela del rey David, y Cristo en la carne desciende de esa ramera. ¿Te acuerdas cómo eras tú antes? Ay, por favor, ni me lo recuerde, pastor. Cristo desciende de ti, porque Él se entró adentro de nosotros, engendró. El Padre engendró al Hijo dentro de nosotros. Está, no sé dónde, en el Espíritu, pero no sé dónde está el Espíritu. Yo creo que lo cubre todo. Metió al Hijo y ahora el Hijo está siendo formado dentro de nosotros. Y Pablo dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez. A los Gálatas le dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Llegará el día en que Cristo va a ser tan formado en nosotros que quien nos vea a nosotros va a ver a Cristo. Y eso lo dice en Efesios 4:13 y Romanos 8, versículo 29-30, por si alguno tiene dudas respecto a esto. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Entonces, Cristo también desciende de nosotros. Y acuérdense quién éramos nosotros. Cuando la gente, no, hermano, tú, si yo te conocí, pues, sí, pues me conociste, pues, pero ahora soy nueva criatura. Tenía varias cosas que decir, pero voy a ir al último punto porque ya he hablado mucho. Tercer punto, la resurrección. Muchos no creen en la resurrección del Señor Jesús. Otros la tratan de ocultar como si no fuera un hecho real. Así fue con los principales sacerdotes que le pagaron a los guardias para que negaran este hecho. ¿Qué pasó con él? No es que se quedaron dormidos. No, si no nos quedamos dormidos. Además, ¿quién podía mover una piedra tan grande? Nadie. ¿Y qué pasó con el muerto? No sabemos. Cuando estábamos ahí de repente no se quedaron dormidos. No nos quedamos dormidos, estábamos ahí. Se removió la piedra y resucitó el muerto. Pero los volvían a consultar y dijeron, si nunca nos dormimos, no está adentro, está la piedra removida. ¿Quién la removió? No sabemos, pero no está adentro. Eso era la pena de muerte para ellos. Miren lo canalla que eran los fariseos. Miren lo canalla. Si los fariseos denunciaban a los guardias tenían que morir. Porque eso pasó con los que, ¿se acuerdan? Los 16 guardias que estaban custodiando a Pedro. Y los que vinieron ese miércoles, Juan Carlos predicó eso. Y pasaron por entre medio de todo ello. Pero ahora el Señor Jesús había resucitado. Y dijeron, para negar la resurrección de Cristo, en lugar de denunciarlos a la cárcel, a sus autoridades, y los podían matar, ellos le dieron plata a esta gente y le dijeron, miren, digan que se quedaron dormidos. Y si algo les vienen a hacer a ustedes, nosotros respondemos por ustedes y vamos a hacer que ellos vinieron y lo robaron, pero a ustedes no les va a pasar nada. Y les pagaron. Entonces ellos dijeron, cuando alguien les preguntó, dijeron, no, si nos quedamos dormidos, eso era decir, mátenme. Pero como tenían el respaldo de las principales autoridades judías, dijeron, no, si nos quedamos dormidos, vinieron los discípulos, movieron la piedra, se llevaron el muerto y no sé por dónde se lo llevaron. Tratando de ocultar la resurrección de Cristo. ¿Y por qué era tan importante la resurrección de Cristo? Primero era importante porque si Cristo no resucitaba, quiere decir que el Padre no aceptó el sacrificio y nosotros permanecemos en nuestros pecados. Por eso era importante que ellos no supieran de la resurrección del Señor. Para nosotros era importante que Él resucitara, porque cuando Cristo resucitó, significaba que el Padre había aceptado la ofrenda y que todos nosotros estábamos libres de nuestros pecados. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Cuando usted se pregunte, ¿y cómo yo sé que Dios perdonó mis pecados? Porque resucitó entre los muertos. Pero había otra razón. Miren, en el mismo 1 Corintios 15, el verso 3 dice lo siguiente. Miren, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Estamos claros? Pero el verso 17 cambia el texto y dice, y si Cristo no resucitó, ya no habla de morir, sino que dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿En qué quedamos? ¿Es por la muerte o es por la resurrección? No, es que la muerte limpia nuestros pecados. Y cuando habla el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, se refiere no a los pecados que hemos cometido, sino que se refiere a que ahora seguimos viviendo una vida pecaminosa. ¿Qué es lo que nos asegura no cometer pecado? Es la resurrección, el Cristo en resurrección que entró a nuestra vida. Ahora me pregunto por usted, ¿vive usted en pecado? No. No, es difícil que alguien viva en pecado. Hay algunos que sí quieren vivir en pecado porque quieren vivir en pecado. Pero hay una diferencia entre cometer un pecado y vivir en un pecado. Hay muchas veces que llegan jóvenes delante de mí que quieren hablar conmigo y llorando me confiesan que han cometido un pecado. ¿Qué diferencia? Cuando estábamos en el mundo, nos cachiporreábamos de los pecados. Yo sé porque fui mundano, nos juntábamos en la esquina y lo empezábamos a contar los pecados como si fueran trofeos. Hoy día, cuando un joven o un hermano comete un pecado, llora, se entristece y se angustia. Es muy fácil porque le miramos la cara y tiene una cara de angustia que no se lo puede. ¿Por qué? Porque el Cristo en resurrección está. Entonces, dentro de su ser interior. Por eso Pablo dijo, los que practicar es una vida constante, no es una caída temporal y que nos levantamos y le pedimos a Dios misericordia. ¿Qué diferencia hay con la gente del mundo cuando un creyente cae en pecado? Hay una gran diferencia. Y una vez que el creyente lo confiesa, siente como que le sacaron una tonelada de encima y puede dormir tranquilo porque se asegura de que Dios lo ha perdonado. Entonces, los que nosotros vivimos en el Señor, tal como mi hermana se preocupó cuando yo me convertí y dijo, tío, fue donde mi tío y le dijo, tío, se convirtió Juan Carlos, está canuto. Aquí en Chile el canuto se le llama a los evangélicos. Y anda raro y anda predicando y mi tío le dijo, tranquila, mijita, son locuras de juventud. Verás que en 6 meses se le pasa y vuelve a la normalidad. O sea, en otras palabras, el tipo se volvió loco por un tiempo. Bueno, ya han pasado hartos años porque me convertí en el 80. Estaba chico, sí, yo. Y la locura no se pasa. Y así les ha pasado a ustedes también. Siguen siendo los mismos locos de siempre. Amén. Y nunca lo hemos visto. Tanto que hablan de una persona que nunca han visto. No lo hemos visto, pero se metió dentro. Aleluya. Gracias, Señor. Y cuando nos alejamos de Él adentro patalea. Cuando no queremos ver a la reunión, Él patalea adentro. Cuando hacemos algo malo, Él patalea adentro. Cuando nos queremos portar mal, Él patalea dentro de nosotros. ¿Sabe cuál es la voluntad del Señor? Una de las tantas es que aprendamos a amar y a valorar al Hijo de Dios, que vive en nuestro ser interno. Que estemos reunidos como hermanos para que la iglesia sea edificada. Entonces, cuando hablamos de voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que aprendamos a valorar a la persona del Hijo de Dios. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Termino diciendo en Efesios 2:6, y juntamente con Él, o sea, no solamente nos mató y nos crucificó, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí dice que un día estaremos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Amén? No, hermano. No dice eso. Dice que estamos ya. Por eso el Evangelio se vive por la fe. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Él quiere que lo disfrutemos ahora, ya. ¿Dónde están? ¿Sentado aquí en esta silla o sentado en lugares celestiales? Entonces hay que empezar a disfrutarlo. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos. Gracias, Señor Jesús, por su palabra. Amén.
Bendecimos al Señor por esta palabra. Cami, Dios te bendiga. Dos, ya. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso que la resurrección viene a completar toda esta buena noticia. Eso fue lo que más, o sea, no lo que más. No, eso fue lo que pude ver y en lo que me quería enfocar, de que la resurrección viene a completar esta buena noticia, porque no hubiera sido, o sea, no podía quedar todo en su muerte. No podía quedar todo en solo limpiarnos de pecados, sino que en que esa ofrenda fuera aceptada y en que hoy día estemos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, que es una locura, pero este es un vivir por fe. Qué hermoso. Eso. ¿Quién más va a pasar a rumiar, Davidchito? Hola hermanos, gracias al Señor por la palabra, estuvo muy rica. Me gustaron varios puntos. Uno de ellos era que el Señor sepultó no solamente los pasados que ya cometimos, sino los que vamos a cometer ahora y en el futuro. Y eso me fascinó. También que, o sea, los pecados, cuando nosotros ya no estemos acá, los pecados ya los vamos a ver como del viejo hombre, y ya no, porque los pecados están en la carne y no en el espíritu. Así que gracias al Señor por eso. Eh, eh, y que cuando vemos como los pecados que cometimos antes, quizás los vemos como con un poco con tristeza, pero eso nos ayuda a forjar un mejor hijo en nosotros, ya que el Señor Jesús está dentro de nosotros, y eso me fascinó. Gracias al Señor por su palabra. Amén. ¿Quién más? El pastor mencionaba que era muy importante la sepultura del Señor, porque en ese momento fuimos sepultados juntamente con Él y sepultó nuestro pasado vergonzoso. Y Satanás se la juega, nos trae recuerdos de lo que hicimos anteriormente, nuestros errores, en mi caso errores económicos muy grandes que arrastré a mi familia a no un buen vivir. Pero el Señor era necesario que sepultara ese pasado vergonzoso, porque esos errores nos sirven para afrontar el futuro a través de la persona del Señor Jesucristo. Esos errores muy vergonzosos nos hacen pensar en que sin el Señor no hay una forma de poder llevar la vida. A temernos, claro, a que somos personas que debemos temernos en frente a las decisiones que vamos enfrentando. Entonces, la sepultura es muy importante, porque Él también nos sepultó, y da lo mismo ya el pasado vergonzoso, porque el Señor tiene una mala memoria de nuestro pasado vergonzoso y tiene una excelente memoria de lo que hoy vamos a vivir y lo que estamos viviendo en Él. Amén. Amén. Qué lindo. Gracias, Señor, por tu muerte, porque con tu muerte me diste vida. Gracias, Señor, porque me insta a que yo quiera más de Él, para que el Cristo que está en mí se forje. Yo encontré eso maravilloso, como el Señor me dice: deja que el Cristo que está en ti crezca para yo poder trabajar y a través de ti dar amor a los demás. Yo me considero una persona muy arisca. Encuentro que no... Le pido al Señor que me dé gracia para poder impartir su palabra, para poder compartir de Él, y me encuentro muy desabrida. Y esto me insta a mí a que debo dejar que el Cristo crezca en mí, para que Él imparta la palabra, porque en el fondo es Cristo quien imparte su palabra a través de nosotros. Y eso me dejó con mi corazón muy, no sé, se me cayó, sí, muy inquieto. Así que gracias, Señor, gracias por esa muerte, porque me diste vida, porque esa muerte me lleva a crecer más, me lleva a querer más de ti, Señor. Amén. 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 Bueno, no quiero quedar en deuda con el Señor primeramente, porque cuando estábamos alabando al Señor y nuestra hermana alababa al Señor, se me vino a la mente el texto: porque de tal manera Dios amó
al mundo. Porque cuando mi hermana expresaba el amor que tiene el Señor con nuestra vida, yo decía qué inmenso es el amor del Señor y se me vino a la mente porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque mandó a su único hijo para morir por nosotros. Y después cuando el pastor entregaba el mensaje, yo decía, Señor, cuál grande es su amor. Cuál grande es el amor que Él tiene con nosotros. Y es una buena noticia, una gran noticia que el Señor lo entrega hoy. Si no la teníamos clara, yo creo que nos quedó más que clara y solamente debemos disfrutar al Señor y amarlo. Solamente eso y que podamos ser un canal de amor para otro y poder entregar este amor tan grande que entregó el Padre a su único Hijo por nosotros. Amén. Amén. Me hace mucho sentido cuando dice, y nos hizo sentar. Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y nos hizo, o sea, Él, siéntate al lado mío. O sea, nos hizo sentar. Le guste o no le guste, hermano, usted está sentado en sitios celestiales. Con Cristo Jesús. En la esfera espiritual ya estamos sentados, ya está todo consumado y estamos gobernando con Cristo y estamos disfrutando de Él. Nos guste o no nos guste, Él nos hizo sentar al lado. Amén. Amén, qué lindo, amén. A mí me llamó la atención cuando el patalear del Señor dentro de nosotros, que yo lo siento cuando voy a hablar algo mal, cuando estoy en un lugar que no debo estar, cuando estoy muy lejos de venir acá, ese patalear me pone inquieta y eso es lo que me hace volverme al Señor. Y lo otro que me llama la atención es, no por mí, pero lo he visto, como la diferencia de los mundanos cuando pecan y se jactan y como dijo el pastor, sacan pecho por esos pecados, a la diferencia de un cristiano que sí sufre realmente cuando comete un error. Eso. Amén. Buenas noches, bendiciones. Hubieron muchos puntos que me llamaron la atención, pero hubo algo que me marcó, que fue cuando él habló del lugar santo, lugar santísimo. En el Antiguo Testamento era exclusivo el sacerdote, el único que podía entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿cierto? Pero una vez que vino el camino, la verdad y la vida, ya no hay exclusividad. Todos podemos entrar por ese lugar. Entonces se quita la exclusividad. Y lo que hablaba mi hermana también fue otro punto que me llamó la atención, que es eso de que la gente del mundo se jacta de sus pecados. Y a nosotros nos carcome por dentro, lloramos y se nos nota en el rostro. Entonces, esos eran solo los puntos que podía. Qué lindo, amén. Sí, nos diferencia. Encontraba tan como liberadora la parte de la sepultura y saber que el Señor enterró todo nuestro pasado y todos nuestros pecados. Es tan hermoso que el Señor haya enterrado todo eso junto con Él y eso me encantaba, es demasiado liberador. Amén. Amén. Hay una cosa que disfruto mucho cada vez que la escucho, que el pastor dijo que la voluntad de Dios es que aprendamos a valorar a la persona del Hijo de Dios. De verdad que eso como que me toca mucho porque el Señor no quiere que nos portemos bien o que nos portemos mal. No es ese el objetivo, sino que aprendamos a valorar al Hijo de Dios. Y como decía la hermana, yo me puse a pensar cuando el pastor dijo del sumo sacerdote, una vez al año podía el sumo sacerdote en un sentido tocar a la persona del Señor Jesús. Nosotros podemos todos los días, 24/7. Y a veces no lo hacemos. O a veces como que lo dejamos para después. Entonces yo pensaba desde que Adán cayó hasta que Cristo murió en la cruz y resucitó, tantos años que el Padre quería tener una comunión íntima con uno, en el Espíritu. Y ahora la tiene. Ahora la tenemos. Tantos años ay Dios mío, es que estamos viviendo una época maravillosa, hermano. Yo de verdad que cuando veo eso y digo, wow, todo lo que sufrió Cristo, todo lo que pasó Cristo solo para tener comunión conmigo.
para tener comunión conmigo, no para juzgarme porque te portáis bien o te portáis mal, sino que valórame a mí, cómeme a mí, disfrútame a mí. Hermano, eso es maravilloso, te quita cualquier peso, cualquier cosa que tú tengas. Entonces, de verdad que a veces uno se centra tanto en que, pucha, en que hice esto mal y hice esto otro mal, y uno se centra tanto en el problema y nos olvidamos de tener comunión con Él. Dios mío, somos tan tontos, o Satanás tan inteligente, que nos desvía de la mirada del foco real, que no es el problema, sino que es mirar a Cristo, como dice el Salmo, besar al Hijo de Dios, abrazarlo, disfrutarlo, y nada más. Nada más, lo demás viene por ese disfrute y esa comunión de vida que hay, que se forja al Señor. Y gracias, Señor, por eso, porque tantos años que esperamos encontrar nuestro reposo y ahora en Cristo lo tenemos. De verdad que gracias, Señor, por eso. Amén. Debemos exprimir esa comunión. Ay, fluye la tarde. El pastor partió diciendo que había que extraer de sus riquezas para que nos fuesen de provecho. Y ya de ahí yo partí, ¡oh! Quiero esas riquezas. Y qué hermoso saber que el Señor nació para morir. Pero esa muerte maravillosa significa nuestra salvación. O sea, Él nació inmediatamente por amor, porque vino a salvarnos por medio de su muerte. Y dice que nosotros estamos crucificados juntamente con Él. Y luego fuimos sepultados. Cuando decía que cuando Él sepultaba nuestras vergüenzas, yo decía, Señor, qué maravilloso. Yo ya no me voy a avergonzar de nada de eso, porque ya lo sepultó. Pero como lo recuerdo, de eso aprendo. Entonces con el Señor todo es tan provechoso. Y luego habló de la resurrección. La resurrección es maravillosa porque prueba de que todo es real. El Señor resucitó y nos resucitó con Él. Me encanta esa canción que dice que Él nos llevó y nos resucitó. Y más encima estamos sentados en lugares celestiales. O sea, nos sacó de la muerte, nos sepultó y nos dejó ahí, juntamente con Él, en esa intimidad que el Maxi resaltaba, que es hermosa. Gracias, Señor, por eso. Amén. Ya, yo también quería resaltar el punto de la resurrección, porque decía que la muerte borró todos nuestros pecados, los limpió. Pero la resurrección nos da la esperanza de que, aún sabiendo que todavía tenemos la vida pecaminosa, porque el Señor borró los pecados, pero seguimos teniendo la vida pecaminosa. Entonces la resurrección nos da esa esperanza de que tenemos ahora dentro la vida de resurrección del Señor, por la cual podemos vivir una vida diferente. Entonces, gracias, Señor, porque fue completo. No solo borró los pecados pasados, sino que ahora nos da además una vida nueva de resurrección dentro, con la que podemos sobrellevar, por decirlo así, la vida pecaminosa. Gracias, Señor. Amén, amén. La vida vencedora. Amén. Sí, qué hermoso fue en realidad toda la predicación completa. Quería rumiar como del principio y la última parte, que decía lo necesario que es saber esto y entenderlo, porque, pucha, yo me quebraba igual en términos de la predicación porque decía que a veces qué poco peso le tomamos a lo que el Señor Jesús hizo. Y en realidad es porque cargábamos con tanto pecado. O sea, yo decía, había un abismo gigante entre nosotros y el Padre, gigante. No lo podemos comprender realmente, la distancia que había. Y yo siempre había pensado, y se me venía a la mente, que el que más sufrió cuando Adán pecó, fuimos nosotros. Pero por ver lo que el Señor hizo y el amor que Él demuestra, el que más sufrió fue el Padre, que lo separaron de sus niños, de sus hijos. Y por eso fue todo lo que hizo, por eso fue su muerte. Para limpiarnos del pecado, para ir rompiendo con esa distancia que había. Después la sepultura por amor a nosotros mismos, para que cuando Satanás viniera a recordarnos cosas, está todo sepultado, ya fue. Y más encima después la resurrección, que es como el proceso final en el que el Señor nos dice, quiero estar con ustedes, pero lo más cerca posible, yo estoy en el trono, vénganse para acá, estemos juntos aquí. Los llevo para... Entonces es como preparar todo, nos preparó todo por amor a nosotros. Entonces nunca había visto la verdad de esto en la base del amor, porque yo decía, qué poderosa es la muerte del Señor Jesús, qué poderoso que resucitó, pero nunca lo había visto así con el toque especial del amor, que era lo más importante al final. Si todo al final fue por eso. Y lo último que ahora entendía, por ejemplo, cuando Pablo decía, no, y cuando peco lo hago en la carne, porque él lo tenía claro, o sea, realmente claro, porque ahora nosotros, al revelarnos a la persona del Señor Jesús, al disfrutarlo, al verlo realmente, el mundo no se hace atractivo para nosotros.
El mundo pierde todo su atractivo, se vuelve insalubre para nosotros. Ya no nos atrae. Entonces, pero sí pecamos. Pero cuando pecamos lo hacemos por la carne, es una cuestión que está en esto, palpable nomás. No es porque lo queramos hacer y nos duele en el alma, porque también amamos al Señor y porque deseamos estar con Él y no hacerle daño. Eso, amén. Hola, me gustó toda la prédica, pero me gustó esa parte cuando usted decía que del pasado. O sea, me marcó eso, que el enemigo siempre nos avergüenza con el pasado y a mí me atormenta mucho con eso. Siento que me cuesta avanzar porque y rabeo sola pensando en cosas que ya pasaron, rabeo, me enojo sola pensando en cuestiones que ya pasaron. Y lo que usted decía que un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que no tiene vuelta. Esto le afecta a mi vivir presente, pero esos mismos errores me hicieron ser más sabio hoy en día. Y llegará el día en que Cristo será tan formado en mí que el pasado ya no va a tener importancia. Así que eso. Yo quiero dar gracias al Señor. Es que fue una palabra tremenda. Lloro porque lo tengo todo. Que si no tuviese al Señor Jesús, no sé qué sería de mí. Fue todo espectacular. No terminaría nunca de poder rumiar la palabra. Porque como dijo el pastor, la persona del Señor Jesús es exquisita. Es un tesoro que no se acaba. Por eso cuando nos reunimos con un hermano o nos pillamos afuera o donde sea, hablamos y hablamos de su persona. Y es lo que realmente pesa y nos encanta. Bueno, yo encontré precioso todo, pero cuando el pastor decía que la muerte nos enseña una cosa, que Él vino a solucionar el problema que éramos nosotros mismos. Y también cuando dijo que todo lo que hacía, que todo lo que yo hago, hablo por mí, y yo sé que ustedes también, lo hacemos por amor. Por eso cuando venimos a este lugar lo hacemos por amor, no porque nadie nos obliga, porque nadie nos convence, es porque lo tenemos dentro y el Señor patalea dentro de nosotros. Amén. Y sabemos que este es el mejor lugar. Por eso queremos estar siempre en la vida de iglesia, porque ahí está el Señor Jesús. Te amo, Señor. Amén. Amén. No sé si hay alguien que se haya quedado ahí con hermano. Amén. Qué rica la rumia. Sí, Señor. Amén. Con usted cerramos, hermano Luis. Gracias. Bueno, yo estoy en la puerta, pero no me aguanté, hermano. Me gustó mucho que dijo que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Súper rico toda la palabra, porque es así, po. También me gustó el aspecto que dijo el pastor, que dijo que Él se había metido en nosotros, pero con todo su vivir humano. Cómo sufrió, experimentó dolor, experimentó abandono, y eso fue rico, porque eso quiere decir en el fondo que Él murió como hombre. Él murió como hombre, vivió como hombre, tuvo un vivir igual que nosotros, y lo que más me gustó también de la palabra fue que cuando dijo el pastor que la ofrenda para que haya sido aceptada por el Padre, Él tuvo que resucitar. Y nunca lo había visto en ese aspecto y fue muy lindo. Así que gracias, Señor. Voy a rumiar. No, es que el hermano rescató algo tan rico que yo no le di mucha importancia. Porque si nosotros fuéramos delante de Dios y le dijéramos algo, y claro, le podríamos decir, pero tú no viviste lo que nosotros vivimos. Tú no sabes lo que significa el sufrimiento, el desprecio, el hambre, el abandono. Le podríamos decir eso nosotros al Señor. Entonces, adelantándose el Señor, Él vino, se hizo hombre y pasó por todos los procesos que nosotros vivimos, pero victoriosamente. Entonces, ¿pero por qué lo hizo? ¿Para mostrarnos que Él se podía? No. Él no vino para demostrar que se podía. Él vino para entrar dentro de nosotros y le permitiéramos vivir a Él esa vida gloriosa. Señor, vívela tú, porque solo tú puedes vencer el abandono, solo tú puedes vencer el desprecio,
Entonces, Él vino y entró dentro de nosotros con ese vivir humano, y cada vez que nos volvemos a Cristo nos volvemos vencedores en todas las áreas, porque Él venció como hombre. Entonces, se dan cuenta de las riquezas que hay en el Señor. Estoy muy feliz, hermano, porque las rumiadas fueron todas espectaculares, fueron realmente en el Señor, y me gozo por eso. Amén. Gracias, Señor. Qué hermoso, amén. Pónganse en pie, hermanos. Qué evidencia más gloriosa de la resurrección.